Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Estamos ya listos para retomar nuestro estudio, esperando que el domingo último pasado hayan los papás pasado un tiempo muy especial. Máxime si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, sabedores que, como hemos mencionado, Dios en el Nuevo Testamento se revela como Padre, en contraste con tantos nombres que usó en el Antiguo. Qué desafío, ¿no? El de ser padres, y recordar que así como el Padre, dice el Salmo 103, se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien, ya estamos listos para continuar nuestro viaje con estos misioneros en este alcance mundial. Recuerda, estamos ahí en esta última división del libro de Hechos que nos lleva hasta lo último de la tierra. Como hemos visto, sería usando a esta iglesia pequeña, a esta nueva iglesia, pero que tenía características singulares. Y entonces allí dos de los ministros que ya estaban sirviendo, entre ellos Saulo, ¿no es cierto?, salen. Y hemos visto que ya han estado en Antioquía de Pisidia, ¿no es cierto? Como hemos indicado, en los domingos podemos hacer mejor uso de los mapas. Y ahora vamos a ver en el capítulo 14 lo que ocurrió en Iconio, en otra ciudad. Y estamos siempre en nuestra gran serie que hemos titulado Contagiando a Cristo, ¿no? El permitir que otros le conozcan y a su vez ellos hagan conocido a su vez al mismo Señor. Y estamos tomando algunas lecciones de este libro. Ahora sí, este es un libro narrativo, es decir, nos cuenta lo que pasó, no necesariamente lo que tendría que haber pasado, ni lo que tenga que seguir pasando, pero como palabra de Dios, dice la misma Escritura, es inspirada y útil. Entonces, ¿qué podemos aprender? Lecciones. Y para evitar algunas lesiones. Así que estamos ahí. Y con vista en los sucesos que va a ocurrir ahí en Iconio, vamos a hacernos una pregunta. Estamos viendo el alcance mundial. Hoy hablamos de alcanzar a los no alcanzados. Entonces, etnias. ¿Qué es una etnia? Es una palabra del griego que quiere decir aquellos que guardan vínculos en común, desde el idioma y aspectos culturales y otros. Eso es la evangelización, más que países, hablando en términos geográficos o geopolíticos. Entonces, pensando en eso, en un grupo nuevo, un grupo no alcanzado, en una etnia, nos vamos a preguntar cómo evangelizar otra etnia, cómo evangelizar a otra etnia. Ahora, obviamente que no son cosas que difieren mucho de cualquier otro, pero con mayor razón, y eso es lo que vamos a preguntarnos. Y con vista en eso, en este pasaje, intentando responder a cómo evangelizar a otras personas, a las personas de otra etnia, hemos titulado nuestro estudio Evangelistas, no solo evangelistas, sino evangelistas, de verdaderamente estar a dicha altura. Así que le invito a abrir ahí en Hechos capítulo 14, versículos 1 al 7. Antes vamos a orar unos segundos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este registro inspirado que hoy nos permite seguir aplicándolo, mientras que son aparentemente nuevas circunstancias, pues a ti no te sorprende ni a tu palabra, puesto que tú eres el mismo, no cambias, tú conoces las cosas, las llamas por su nombre antes de que sean, y tu palabra, puesto que es eterna, tiene una pertinencia real. Señor, en esta noche ayúdanos a poder estar una vez más sensibles a ella para tomar lecciones de aquí que nos hagan evitar algunas lesiones innecesarias. En el nombre de Jesús. Amén. Seamos evangelistas. ¿Cómo hacer? 5 cosas quisiera compartir, pero rápidamente. Recuerden cómo evangelizar otra etnia. La primera cosa es que deberíamos expresarnos con eficacia. Ya le dije, siempre hacerlo, pero ¿cuánto más con ello? Permítame explicar. Dice el versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos, Saulo y Bernabé, recuerdan, Juan había vuelto a Jerusalén. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. ¿Notó? Ahí está, han creído, ¿quiénes? Judíos, toda la sinagoga, y griegos, los que no eran judíos, los gentiles. ¿Cómo? Y aquí vemos cómo ellos se expresaron con una eficacia especial. Dice de tal manera, casi es la misma frase traducida, casi es la misma frase de San Juan 3:16, de tal manera. O sea, no había palabras más descriptivas que eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que creyó una gran multitud.
Entonces esto nos recuerda, como hemos indicado, la necesidad, el desafío de explicar con excelencia el Evangelio, a fin de que el Espíritu Santo pueda usarlo para convencer a los que escuchan y que ellos, los que escuchan, puedan entonces elegir creer. Pero necesitamos nosotros hacer nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Como mensajeros entregar el mensaje. Es un mensaje que no ha sido entregado a ninguno de los ángeles. Ya quisieran ellos por su naturaleza de mensajeros tenerlo, pero ha sido dado a nosotros. Pero tenemos que hacerlo con excelencia. Esa es nuestra parte. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero sí podemos compartir el Evangelio a todos. Así que no llevemos cargas que no son nuestras, asumamos las que sí nos toca. Entonces, mire qué importante comunicar bien el Evangelio. Me pregunto a estas alturas si así lo tenemos presente. Me pregunto cuán bíblico es nuestro Evangelio. Cuando digo nuestra manera de presentar el Evangelio. No le pregunto cuán evangélica es nuestra exposición, sino cuán bíblica. Cuán bíblico es nuestro Evangelio. Recuerden, nosotros no tenemos otro Evangelio, hay uno solo y tenemos que conocerlo y explicarlo y expresarlo de manera clara. Cuanto más a otra etnia. El primer requisito, entonces, debemos expresarnos con eficacia, con excelencia apropiada para nuestros oyentes. Segundo, debemos enfrentar el encono. Una vez más, ya usted conoce el patrón que hemos dicho. Ante una acción, es un principio de física, una reacción. Y aquí está la reacción espiritual. Versículo 2, mas los judíos que no creían. Recuerdan que era una gran multitud, mas los judíos que no creían. Dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una vez más que descubrimos que la incredulidad espiritual va a provocar hostilidad personal. Ya sabemos de dónde viene, habíamos visto, recuerdan lo de los celos. La hostilidad corrompe toda tranquilidad. La hostilidad produce intranquilidad. Así que una vez más sabemos eso. Permítame reiterar, casi jugando con las palabras, la oposición va a producir una indisposición. Una vez más estamos frente a un caso de oposición que se presenta y sabemos que esto apela a los aspectos humanos y quien maneja estos hilos es Satanás, vimos anteriormente, y aquí estamos viendo que los incrédulos, los judíos incrédulos exaltan y corrompen los ánimos de los gentiles, y ante ello, ¿qué notamos? Vamos a ver ahí cómo también va a haber una reacción de parte de los creyentes. Entonces, ¿cómo evangelizar a otra etnia? Uno, expresarnos con eficacia. Dos, enfrentar el encono. Nótese que esto va a ser parte de del propio desarrollo de la obra. Entonces esto es propio, una acción, una reacción. Estamos en terreno del enemigo, de Satanás, y él no se va a agradar, no le va a gustar, no va a aplaudir la obra de los misioneros, para nada, por el contrario. Como sabemos y resumió Jesús, él ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo evangelizar a otra etnia? Tercero, debemos evangelizar con evidencias. ¿De qué estamos hablando? Dice allí, ante esta oposición, versículo 3, por tanto, ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Entonces, ¿qué notamos? Ante las dificultades testimoniales, si se quiere espirituales, ya sabemos cómo actúa Satanás. Ante estas dificultades testimoniales, el denuedo espiritual. Una vez más, un repaso del denuedo, una palabra que va a aparecer varias veces en un contexto circunstancial específico. ¿Cuándo? Justamente ante las dificultades, ante la oposición espiritual, va a ser el denuedo. El denuedo no es algo que se aprende, no es algo que se estudia, no estamos hablando de algún curso sobre alguna actividad de expresión, oratoria, homilética. No es eso tiene su lugar, pero no es eso. Estamos hablando aquí, como hemos indicado, que el denuedo es el valor que Dios Espíritu Santo produce para comunicar la verdad con valentía, aún al punto de entregar la vida. Ese es denuedo. Y obviamente esto es en un momento muy crítico. Así que aquí está, ante las dificultades, aparece Dios Espíritu Santo, produce el denuedo. Y nos dice también aquí, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia.
concediendo que se hiciesen por las manos de estos misioneros señales y prodigios, por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué descubrimos aquí? Que el Señor, el mismo Señor, el Señor de la misión, el Señor de la mies, siempre va a respaldar su palabra antes que al predicador o al proclamador. Dios respalda su palabra antes que a la persona. Y por ello, cuán importante, recuerda de expresarnos con eficacia, presentar con fidelidad, con propiedad la palabra, porque lo que Dios, diríamos nosotros, muy práctico, va a bendecir es la palabra. Dios no está obligado a bendecirnos a nosotros. Él es bueno, no cabe duda, pero lo que Él va a bendecir es la fidelidad, cuán fieles somos a la palabra, y va a bendecir su palabra. Recuerda, desde el Antiguo Testamento, su palabra no vuelve vacía. Entonces no es si tenemos éxito, no es si tenemos fama, no. El tema es si somos fieles en presentar la palabra. Y hoy siguen lamentablemente viéndose diversos evangelios y diversos evangelistas. Y el tema es que cuando hay solo una Biblia, un solo evangelio, tenemos que ser fiel a eso. Así que el Señor respalda su mensaje también de manera milagrosa. ¿Nota qué hizo? El mismo Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Una vez más, Dios respalda su mensaje, su palabra. ¿Cómo Él va a actuar? Las señales y prodigios. Ahora, esto es hoy también un tema controversial. Hay algunos con buena intención, con ingenuidad, si se quiere, leyendo esto van a decir, tiene que volver a pasar, Dios tiene que hacer milagros. Bueno, no necesariamente, porque eso sería como pensar que Dios está haciendo demostraciones permanentemente y algunos van a creer eso, ¿no? Sí, lo hizo Dios. El tema es por qué lo hizo Dios. ¿Recuerdan? Él estaba validando su palabra, estaba en pleno proceso de la revelación. Ellos no tenían ni siquiera los libros de la Biblia, algunos de ellos a mano. Estaba en pleno proceso. Hoy nosotros ya tenemos toda la palabra. Hoy, ¿cuál es el más grande milagro? El mismo libro de Hebreos nos va a decir que Dios, habiendo hablado muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El más grande milagro, ¿sabe cuál es? La obra de salvación, la vida de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Pero eso es un hecho histórico, claro que sí, nadie estuvo. ¿Sabe cómo se evidencia eso? Cuando hay una vida cambiada. Oye, ¿qué tal cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No, es el fruto de justamente la vida, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el mayor milagro. Eso no lo puede hacer nadie. Eso no lo puede hacer una filosofía humana. Eso solo lo puede hacer el Señor. Así que ahí está la más grande señal y prodigio hoy en día. Vidas cambiadas. Porque las palabras, puede la persona decir, no, ya, otro momento, no me hables. Pero la gente no puede andarse tapando los ojos por la evidencia. A eso nos referíamos con evangelizar con evidencias. ¿Qué mejor evidencia una vida cambiada? Dice el libro de Hebreos, hablando de Jesús, el poder de una vida indestructible. Nada más contundente que una vida cambiada, una vida transformada. El que era así antes, ahora es así. ¿No es de Pablo también? El que antes perseguía, ahora predica. Eso fue parte de su testimonio. Así que aquí está una vez más el recordatorio que debemos evangelizar con evidencias. Así que siempre debemos confiar en el Señor. Como ellos aquí nos dice, confiados en el Señor, siempre debemos confiar en el Señor, no en nuestra sabiduría, no en nuestra habilidad, no, confiados en el Señor. Así que esa es la confianza certera en el Señor. Señor, ¿qué vas a hacer? Me has encargado compartir la palabra, ahora tú honra tu palabra. Claro que sí, de eso no hay pierde. Entonces, aquí está un tercer aspecto. Debemos evangelizar con evidencias. Estamos preguntándonos entonces cómo evangelizar a otra etnia. Y hemos visto tres aspectos. Un cuarto aspecto, recuerde, pensando en otras personas de otra etnia que no son de nuestro entorno, en ese sentido, debemos esperar su empatía, algo que hemos visto. Esto es muy importante y lo vamos a ver aquí ilustrado. Y note lo que ocurre aquí en el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos
y otros con los apóstoles. Note, aquí está cómo se produjo una empatía. Ahora, y esto es ¿por qué? Porque si reciben el mensaje, luego van a respaldar al mensajero. ¿Sí? Note la importancia, la diferencia, el deslinde al mismo tiempo, pero la propiedad. Si reciben el mensaje es que más tarde van a respaldar al mensajero. Ese es el lugar. Y entonces lo que estamos viendo no es que aquí hubo una elección, de un concurso de popularidad, no, estamos viendo el efecto de qué, de aquellos que creyeron, recibieron el mensaje y respaldaron a los mensajeros. Esto nos recuerda la importancia de las relaciones personales. Las relaciones van a repercutir en la redención. Si hay malas relaciones entre las personas o entre el mensajero, el misionero, con otros, no van a querer recibir ningún mensaje. ¿No es cierto? Cuando usted no se lleva bien con alguien, usted no quiere oírle. ¿Cierto? Igual. Qué importantes son las buenas relaciones. Así que aquí están cosechando esto los misioneros, ¿no es cierto? En cierta manera respaldo. Ahora note que estaban divididos. Y esto nos recuerda que la espada, la palabra que es como espada, va a dividir. No le quepa la menor duda. También aquí vemos que el padecimiento es un peligro potencial por proclamar la palabra. Dice el versículo 5, mire otra vez cuál acción y reacción. Pero cuando los judíos y los gentiles, ahora ambos, mire, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, todos, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. A pesar de que han creído, a pesar de que estos misioneros son fieles al mensaje, esto no elimina la oposición ni la persecución. Y aquí vemos que el padecimiento entonces es un peligro potencial por proclamar la palabra. Y este es uno de los temas que en este párrafo nos permite hablar en cuanto a la persecución. Hemos visto que esta se va a producir. Hemos visto en el capítulo 12 cómo mataron a Jacobo. En el capítulo 7 Esteban literalmente hizo honor a su nombre, una corona. ¿Cómo puede pasar eso? Ese es el costo. Y aún a pesar del denuedo, hemos visto que hemos visto que la fidelidad no va a impedir el que algunas veces, muchas veces, puedan sufrir aún la misma muerte. Entonces debemos, teniendo presente eso, pero también esperar la empatía de las personas. Lo bueno es que aquí algunos habían creído. Así vimos, recuerdan una multitud, dice allí, gran multitud de judíos, así mismo de griegos, lo habíamos visto. Por último, hemos visto cómo se va a producir esa empatía. Y qué importante entonces es esto de las buenas relaciones. No nos cansamos de reiterar eso, las buenas relaciones. Y las buenas relaciones no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. No quiere decir que estemos condenando, criticando a cada instante a cada persona. No porque estemos haciendo eso se va a resaltar más la verdad. No, se trata de ¿qué tenemos que hacer? En el caso de proclamar la palabra, hacerlo. Y aquí, al aceptar el mensaje, respaldaron a los mensajeros. Y eso no evitó la oposición. Por último, y aquí vemos algo, una vez más, algo llamativo. Por último, debemos escapar por la extensión. Dice el versículo 5, ya hemos visto que se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Dice el versículo 6, habiéndolo sabido, Bernabé y Saulo huyeron a Listra, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Así que vemos que aquí hay un complot a muerte. Mira hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto?, estos manejos, esta reacción obviamente de Satanás usando aquí a las personas, ¿no? Tanto como hemos visto, judíos y gentiles con sus gobernantes. ¡Wow! Ya este es, como habíamos visto en otro estudio, esto es la verdadera oposición. Aun cuando tenía ribetes oficiales de personas del gobierno, era algo inmoral. Sin embargo, se produjo. Y aquí está este complot a muerte contra los mensajeros. ¿Qué ocurre? Nos dice que habiéndolo sabido. Ahora, permítame detenerme unos segundos aquí. Habiéndolo sabido, ¿cómo fue que se enteraron? No lo sé, no nos dice el texto. Pero aquí está la providencia de Dios. ¿Cómo ellos se enteran?
y escaparon. Ahora quiero detenerme en esto que, como le dije, es aparentemente nuevo y paradójico. ¿Cómo es que ellos escapan? ¿Cómo es que estos valientes misioneros que tienen de nuevo ahora se escapan? ¡Qué decepción! ¿Sí? ¿Será así? Esto nos sirve para comentar algunos aspectos. Hemos visto que Dios les da de nuevo, pero ¿y entonces dónde queda el de nuevo aquí? No es que, ¿cómo es que escaparon? Bueno, aquí es lo que tenemos que recordar, que el enfoque, el fin no es la persona, no es el mensajero. Que estamos viendo es el mensaje. El propósito es que el mensaje, recuerda, la palabra crezca, se difunda. El fin es el mensaje, no el mensajero. Y entonces, aquí, por el mismo pasaje, sabemos algo. ¿Qué hicieron? A toda la región circunvecina, y ahí predicaron el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Permítame compartirle algunos principios de sentido común. Nos dice Eclesiastés 9:4, que más vale perro vivo que león muerto. ¿Entiende el sentido? ¿Sí? Y aquí lo que está poniéndonos en contexto es que escapar no es cobardía, sino es una estrategia. ¿Cuál es el fin? El fin no es vivir o morir. Ya eso lo dice el apóstol Pablo. Si morimos para el Señor, morimos y vivimos también para Él. El fin no es ese. Para mí el vivir es Cristo, morir. El fin no es eso. No estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Para lo que sirve nuestra vida. Para lo que es el propósito de estos mensajeros. Y aquí estaba ¿qué? Lo que estaba, entre comillas, en peligro, siendo amenazado, era el mensaje. Así que ellos, ¿qué deciden? Escapar. Así que huir. Ahora, esto no es ninguna contradicción. Esto es pensando en función del Evangelio. Pero hay algunas cosas más que necesitamos decir. Antes de continuar, recuérdese que en la Biblia no hay héroes humanos. El único héroe es Dios. Si sacamos a Dios de cualquier relato, no tenemos nada. Volviendo a nuestro enfoque, pero ¿cómo es posible que estos hombres tan denodados nos decepcionen así y huyan? No era así, por el contrario. Eran muy entendidos. Y allí, pensando en el Evangelio, es que escapan. Ahora, permítame decirle otros pasajes, de entre muchos, que hoy tienen mayor vigencia. Y aquí es donde, quién sabe, vamos a tocar áreas muy sensibles de, quién sabe, algunos obreros o pastores o iglesias que nos estén sintonizando. Dice Proverbios 22:3, famoso versículo que ha sido felizmente bien citado, que dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿Lo ha leído en estos días? Sí. Aquí no dice que el avisado ve el mal y se enfrenta, no, se esconde. ¿Pero cómo se va a esconder? Ahora recuerde que el llamado es que seamos fieles. Y si por ser fieles, por estar dispuestos a ellos, nos cuesta la vida, ¿cómo no? Ese es el de nuevo. Pero aquí lo que estaba en riesgo era la difusión, el mensaje, en ese aspecto. Así que somos mensajeros, no somos masoquistas. Les decía que esto puede herir algunas susceptibilidades. Si hemos visto, y algunos de ellos los conocemos, son amigos, consiervos, y en ese espíritu no juzgamos la intención. Pero me pregunto si al hacer eso, de continuar con la obra en estas circunstancias tan terribles, ¿no?, de la pandemia, no es eso poner en peligro no sus vidas, sino la difusión del Evangelio. Ese es el punto. Ahora, no es la única manera ni el único momento. No estamos diciendo que esté en cuestión el hacerlo. Lo que estamos diciendo que es cuestión es el momento. Y recuerde, más vale perro vivo que león muerto. Ahora tampoco no está por encima de la palabra. Recuerde, el gran desafío es estar dispuesto a entregar la vida por la predicación, pero eso no es el punto. Entonces, no somos llamados a ser mártires ni masoquistas, sino fieles a la palabra. Entonces, hoy hay algunos que creemos que ponen en riesgo innecesariamente algo que no necesariamente les ha pedido el Señor, por buenas intenciones, y olvidan que el avisado ve el mal y se esconde. Jesús mismo, recuerdan, habló en Mateo 10:16 cuando comisionó a los 12, no de que él los enviaba como él mismo los enviaba como oveja en medio de lobos. Y va a decir en Mateo 10:16 que debían ser ellos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hasta aún se puede aprender de la serpiente, imagínense. Es decir, si bien van a ir a un medio ya difícil, no busquen el peligro. El fin no es buscar el peligro. ¿El fin cuál es? Tampoco es evitarlo. El fin es compartir la palabra, ser mensajeros. Una vez más. Así que
Ese es el punto. Y ya por ser fieles al mensaje, dice 2 de Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:2. Imagínense ya. Así que una vez más es por predicar, pero no es por buscar el problema. Ahora esto da para más. No tenemos todo el tiempo necesario. Vamos a hablar de hecho. Esto seguro nos va a llevar a pensar como Pablo, en otro momento, le anticipo, sabedor de que le esperaban persecuciones y el mismo Dios se lo reveló y él estuvo dispuesto, pero ya en su momento lo tocaremos. Pero aquí, volviendo al punto, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escapar por y para la extensión. Si eso está en riesgo, de eso se trata. Entonces, estamos viendo cómo alcanzar, cómo evangelizar a otra etnia. Y este es un punto, entre comillas, nuevo. Debemos aún, en aras de la extensión, escapar. ¿Y cómo sabemos ello? No es que se fueron a esconder allá, no fueron a esconderse. ¿A qué fueron? Y allí predicaban el evangelio. Hoy pasa algo paradójico, pasa al revés. Hoy que tenemos tantas comodidades, tantas libertades, parecería que en vez de aprovechar estuviéramos escondidos en nuestras casas, muy dispuestos a hablar de otros tantos temas, pero a vivir como incógnitos del Evangelio. Algunos han llamado, haciendo un paralelo con el COVID, que algunos son cristianos asintomáticos, que han sido un día infectados por el Evangelio, pero no están mostrando síntomas de ello. Hoy no se puede, es imposible. El Señor no tiene seguidores secretos, Él murió públicamente. Entonces, tenemos la oportunidad, ese es el privilegio, seguir compartiendo el Evangelio. De nada nos vale nuestro silencio. Nuestro silencio puede volverse cómplice, como hemos dicho anteriormente, ante las personas que no han escuchado el Evangelio y que están yendo a la eternidad sin Cristo. Así que le animo a que aprovechemos nuestros medios, nuestras redes, para compartir y predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a alcanzar a otra etnia. Les recuerdo, entonces debemos expresarnos con eficacia. ¿Estamos ciertos del Evangelio, de nuestra presentación cuán bíblica? Y segundo, debemos enfrentar el encono, ya sabemos, esperar la reacción. Debemos evangelizar con evidencias la importancia de la vida que respalda esa verdad presentada, el testimonio. Cuarto, debemos esperar la empatía. Va a pasar, pero no es lo más importante. No es la meta que estén a favor o en contra de nosotros, no. Si reciben el Evangelio, si reciben el mensaje, van a recibir al mensajero. Y quinto, si es necesario, y Dios nos ayude a discernir en el momento, debemos escapar por y para la extensión del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos estos principios prácticos, cuanto más cuando queremos alcanzar a otras personas que están fuera de nuestro entorno conocido. Sin embargo, estos principios siguen siendo vigentes. Gracias por el ejemplo de estos misioneros, de estos valientes misioneros, que estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, como también a poder depender de ti para seguir manteniéndola, que tú sostengas sus vidas para seguir extendiendo el Evangelio. Señor, que nosotros podamos aprovechar todas las facilidades, ventajas y oportunidades que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que nos siga acompañando en nuestro canal de YouTube. Usted puede revisar ahí, ya hemos cumplido más de 100 días de cuarentena y hay varias decenas de mensajes, de estudios, y ahí usted puede verlo en nuestro canal de YouTube y también en nuestra cuenta de Facebook. Les esperamos este domingo. Que el Señor les bendiga.